Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Estamos iniciando con mucho entusiasmo el foro público Desafiando la discriminación por género o identidad sexual, experiencias de litigio. Mi nombre es Leonor Arteaga Rubio y yo coordino el programa de lucha contra la impunidad de la Fundación para el Debido Proceso, de PLF, quienes estamos organizando esta actividad junto con la Oficina para Centroamérica de la Fundación Henry Boll. En esta mañana nos acompañan panelistas de lujo a quienes presentaré en un momento y quienes tienen una vasta experiencia litigando desde distintos espacios temáticas relacionadas con la discriminación de género y de identidad sexual, y estarán contándonos los desafíos, los avances, también los desencantos y a la vez los éxitos que se han logrado en la región, con la idea de que de forma colectiva pensemos cuáles pueden ser los siguientes pasos para ir poco a poco enfrentando los espacios que cada vez se cierran más, ¿no? Cuando nos referimos a los derechos de las mujeres y de la población LGBTI+. Así que de nuevo, bienvenidos, muchas gracias por el interés. Este es un evento que estamos transmitiendo a través de la cuenta de Facebook de DPLF y también de la Fundación Henry Boll. Y sin más, le doy la bienvenida y la palabra a Ingrid Bell, que es la directora de la Oficina para Centroamérica de la Fundación Henry Boll, y ella da la bienvenida y la apertura de este foro. Ingrid, adelante. Gracias, Leonor. En nombre de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, con sede en San Salvador, les doy la más cordial bienvenida. La Fundación Heinrich Böll es una fundación política alemana asociada a, pero independiente del Partido Verde alemán. Como oficina regional, Centroamérica cooperamos con organizaciones de la sociedad civil en la región con los cuales compartimos el ideal de sociedades libres de discriminaciones y violencia y el afán de cuestionar los paradigmas patriarcales y los estereotipos discriminatorios y excluyentes frente a las personas LGBTIQ+. Estamos convencidos que sociedades democráticas requieren de la eliminación de la clausura, censura y negación de todo lo relacionado a la orientación sexual o identidad de género fuera de la norma hegemónica binaria heterosexual. En el marco de nuestra cooperación estratégica con la Fundación para el Debido Proceso, es un gran honor dar la apertura al panel Desafiando la discriminación por género o identidad sexual, experiencias de litigio, en el cual participan destacadas expertos y expertos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Los estándares interamericanos en materias de igualdad y no discriminación por género y orientación sexual consagran la prohibición de todas las formas de discriminación, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y la protección contra la violencia. Aunque tanto El Salvador como Guatemala y Honduras han integrado el principio de la igualdad y no discriminación en sus normas constitucionales y ratificado o adherido a los principales tratados internacionales, hay preocupantes déficits y vacíos en la adecuación de la legislación interna a los estándares interamericanos e internacionales y por parte de los tribunales domésticos para garantizar los derechos humanos a la igualdad y la no discriminación. Mientras hay un cierto grado de avance, aunque no suficiente respecto a la protección de los derechos de las mujeres, donde el desarrollo de la normativa ha sido más amplia, la agenda de los derechos de la población LGBTIQ+ ha sido largamente descuidado por parte de los estados de la región. Por tal motivo, las personas LGBTIQ+ se encuentran en una situación de vulnerabilidad agravada. A pesar de las garantías constitucionales y los tratados ratificados,
En el Triángulo Norte aún falta adoptar medidas legislativas especializadas para potenciar la igualdad y superar todas las formas de discriminaciones y violencias que sufre la población LGBTIQ+. Según la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI, en América Latina y el Caribe, más de 1.300 personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales fueron asesinadas entre 2014 y 2019. Brasil encabeza los países que reportan más crímenes de odio, seguido de Honduras. En El Salvador, desde el final de la Guerra Civil en 1992, las organizaciones LGBTI registran más de 600 asesinatos de personas LGBTI. Solo uno, el homicidio de Camila Díaz, una mujer trans asesinada por agentes de la policía en julio de 2020, cuenta con una condena. Incluso en Costa Rica, los grupos radicales ultraconservadores, a raíz de la aprobación del matrimonio igualitario, han presentado actualmente en el Congreso 3 proyectos de ley que cuentan con artículos de objeción de conciencia que dan a funcionarios públicos el derecho a negarse a recibir capacitaciones cuando éstas rocen sus convicciones religiosas, éticos y morales. Hay algunos ejemplos de leyes contra la discriminación, como la ley número 5261 que promulgó la ciudad de Buenos Aires en 2015, la Ley Federal Mexicana de Prevenir y Eliminar la Discriminación y la llamada Ley Zamudio en Chile del año 2012, que nos permiten sacar algunas conclusiones preliminares sobre factores y limitantes del éxito. Las experiencias muestran que para efectivamente funcione una política pública en materia de no discriminación, es necesario que el Estado trabaje en 3 ejes principales: prevención, sanción y reparación, las que abarcarían desde la educación y las instituciones públicas hasta la aplicación de la justicia y la modificación de la normativa existente. En el contexto de parlamentos que no han mostrado mucho interés en superar los problemas y sociedades conservadoras, son las organizaciones de la sociedad civil centroamericana que han jugado un rol protagónico en demandar cambios legales, elaborar propuestas y elaborar también estrategias de litigio para erradicar todas las formas de discriminación y violencia. Tenemos la oportunidad hoy día de escuchar los análisis y estrategias de 4 expertas y expertos de la región, de organizaciones que han liderado el debate al nivel regional. Con eso doy la palabra a Leonor para que presenta a nuestros panelistas de lujo. Muchas gracias, Ingrid, y me uno al reconocimiento que ya hacías sobre el rol que ha tenido la sociedad civil, bueno, en todo el mundo, en estas luchas y especialmente en Centroamérica, donde por cada esfuerzo que se avanza, identificamos un sector, una fuerza que tiende al retroceso. Es decir, hay desafíos que no solo tienen que ver con la indiferencia o con el desinterés de los congresos o de los distintos poderes del Estado de avanzar, sino que además hay activamente actores antiderechos que tienen en su agenda como objetivo el detener cualquier avance relacionado con los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+. Para empezar este panel, tenemos a Marcia Aguiluz. Voy a contar un poco de quién es Marcia. Creo que muchos y muchas la conocen, pero igual es importante decir algunos de sus antecedentes. Bueno, Marcia es abogada costarricense, es experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tiene además una maestría en Derecho Internacional y Solución de Controversias de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz. Actualmente está cursando un máster en Administración Pública en la Universidad de Costa Rica
Marcia Aguiluz es directora legal de Women's Link y previamente trabajó para CEGIL durante más de 10 años y los últimos se desempeñó como la directora de CEGIL para América Central y México, y en este cargo en CEGIL representó a cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo sentencias relacionadas con el tema que hoy estaremos conversando. Marcia también se ha desempeñado como asesora legal de Flaxo y entre otros importantes esfuerzos de consultorías. Así que pues, bienvenida, Marcia. Tendrás 10 minutos para contarnos algunas de las experiencias en las que has estado involucrada, especialmente lo que ha hecho Women's Link, no solo en Centroamérica, sino en Colombia y en otras partes de la región. Así que adelante, Marcia. Bueno, muchísimas gracias, Leonor, y en primer lugar saludar a las personas con las que estamos compartiendo este espacio y agradecerles a ustedes, a la Fundación para el Debido Proceso Legal y a la Fundación Henry Boll por esta invitación y por generar este espacio de diálogo y de compartir experiencias. Como ustedes han dicho, este es un tema importante, ¿verdad? Y como decía Leonor, hay todo un movimiento internacional que quiere que los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ no avancen, que más bien haya retrocesos. Entonces, poder generar estos espacios de convergencia a mí me parece fundamental. Yo lo primero que quiero hacer es reconocer que, por ejemplo, en relación con las personas LGBTIQ+, pues hay todo un camino recorrido y quiero honrar eso, ¿verdad? Por lo menos a la Corte Interamericana ya han llegado varias decisiones en formato de casos y también pues la opinión consultiva 24, que es una opinión consultiva histórica que establece ya un marco interesante y muy importante, por ejemplo, para el reconocimiento de la identidad de género. Pero bueno, hay otras decisiones que ustedes me imagino que sabrán, la decisión de Azul Rojas contra Perú, la decisión súper importante de Vicky Hernández, que es la primera decisión en la que se aplica la Convención Belendo para las mujeres, la decisión del caso Freire contra Ecuador, por ejemplo. Hay otra decisión del caso Ramírez Escobar contra Guatemala, que también desarrolla algunos estándares. Entonces no voy a profundizar en eso. La decisión, por supuesto, de Atala Rifo, que es otra decisión importantísima que reconoce la orientación sexual como categoría protegida. Pero bueno, quiero señalar esto porque voy a compartir una experiencia de Women's Link en litigio estratégico, pero no quiero dejar de reconocer que hay muchas experiencias valiosas que han llevado a cabo organizaciones que trabajan con estas poblaciones y que por lo tanto hay un camino recorrido, ¿verdad? Y que no es mi intención venir a decir qué tienen que hacer, sino que también construir sobre lo que ya se ha construido y reconocer que hay estándares que han sido generados ya en la Corte Interamericana muy importantes y que por supuesto quienes estamos en estos temas tenemos que usar esos estándares. Entonces, dicho eso, les quiero compartir una experiencia de litigio estratégico. Primero les comento un poquitito sobre nuestro trabajo. En Women's Link somos una organización que tiene 21 años de existencia, que trabaja en 3 regiones, acá en las Américas, pero también en Europa y también en el este de África. Nuestra misión es usar el poder del derecho para transformar la realidad social de las niñas y las mujeres. Entonces, por supuesto, se nos conoce y hacemos muchísimo litigio estratégico y nosotras hemos desarrollado una metodología que llamamos el litigio estratégico más, ¿verdad? Que es una visión amplia del litigio estratégico porque a veces, pues obviamente cuando representamos un caso, queremos ganar jurídicamente el caso. Pero a veces no se trata solamente de tener una decisión jurídica que sea, digamos, positiva, sino de todo el proceso de construir esa decisión jurídica. Entonces, a veces, por ejemplo, nos ha pasado que no hemos tenido una buena decisión jurídica final, pero en el proceso hemos logrado que las personas a las que representamos se conviertan en actoras sociales, hemos logrado movilización social en torno al caso, hemos logrado que el caso se convierta en una verdadera plataforma que impulse discusiones. Entonces, aunque tengamos una decisión jurídica que no es la buena, si el proceso fue positivo, si el proceso logró estos otros objetivos, pues nosotras también nos damos, digamos, por satisfechas porque el litigio estratégico
puede tener como diversos objetivos. Entonces, para nosotras es clave en nuestra forma de hacer litigio estratégico, pues tener a nuestras representadas en el centro de la discusión, ¿verdad? No hay duda de que son la razón de ser y que tienen que ser actoras y dueñas de su proceso. Para nosotras es clave la construcción de alianzas con diversos sectores sociales, ¿verdad? Las academias, otras organizaciones que no necesariamente son organizaciones feministas. Es clave generar movilización social y por lo tanto el movimiento social también es un actor importantísimo. En esta forma de litigio estratégico pues es importantísimo tener claridad de las audiencias a las que nos queremos dirigir y por lo tanto la comunicación estratégica es un elemento importantísimo. Y entonces, dicho esta introducción, quería hablarles de una de nuestras, digamos, batallas recientes muy positivas, que es el movimiento Causa Justa en Colombia, del cual Women's Link forma parte. Causa Justa, como les decía, es un movimiento que aglutina ahora actualmente a más de 114 organizaciones en Colombia. Causa Justa tiene como objetivo pues la despenalización del aborto en Colombia y es un movimiento que viene desde hace muchísimos años. Como antecedente tenemos que decir que en el 2006 Women's Link en conjunto con otras aliadas logramos en Colombia la despenalización del aborto por 3 causales. Pero pasaron los años, ¿verdad? Y resulta que aún cuando habían estas 3 causales, siempre habían barreras de acceso. ¿Verdad? Siempre había un tema y descubrimos que, o fuimos haciendo evidente que el tema del hecho de que el delito de aborto, o sea, fuese un delito, era la principal barrera. Generaba estigmatización, intimidaba al personal de salud, por el miedo que genera a las mujeres ser víctimas de criminalización, entonces motivaba a los abortos inseguros. Entonces, en general, el tipo penal considerábamos que era un delito injusto, pero además inefectivo porque no previenen abortos, ¿verdad? Y además violatorio de derechos humanos, por ejemplo, la igualdad, porque además es una situación, la penalización del aborto afecta particularmente a las mujeres. Entonces, aun cuando habían 3 causales, dijimos, aquí hay un problema que tenemos que todavía, digamos, atacar, que es esa penalización. Y entonces nos unimos en esto que llamamos Causa Justa en el 2017, invitadas realmente, o más bien las pioneras fueron las compañeras de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y nos juntamos varias organizaciones que veníamos trabajando en este tema, y ahí surge el movimiento Causa Justa. Como les decía, es un movimiento amplio, hay organizaciones de mujeres, feministas, ONGs que no necesariamente trabajan temas de mujeres, hay universidades, hay grupos académicos, hay prestadores de servicios de salud, profesionales de manera individual, de manera que queríamos que esto fuera algo más allá, digamos, de las organizaciones de las mujeres y que reflejara la diversidad que existe en la sociedad, digamos, colombiana. Nos planteamos el objetivo entonces de atacar el delito como tal por las consecuencias que sabíamos que eso estaba teniendo en las mujeres. Se formularon 90 argumentos sobre por qué la penalización del aborto era inconstitucional, y ahí fuimos súper creativas. Por ejemplo, solamente quiero mencionar 2 argumentos, pero por ejemplo se alegó que el hecho de que se penalizara el aborto afectaba la libertad de conciencia de las mujeres que no querían ser madres y que en el ejercicio de sus más íntimas convicciones decidían abortar. Entonces, invertimos esto de la libertad de conciencia que utilizan algunos para no prestar el servicio de aborto y decir, pero hay una libertad de conciencia de las mujeres que quieren abortar y que el Estado está ejerciendo el poder punitivo y esto no puede ser. Y por otra parte, también demostramos cómo la penalización del aborto tenía un impacto diferenciado en las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres migrantes, ¿verdad? Entonces, utilizamos, digamos, argumentos de manera creativa. Y 5 organizaciones, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que ya mencioné, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Reproductivos, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y nosotras en Women's Link fuimos las organizaciones que redactamos la demanda que presentó
Esta estrategia es más que jurídica y eso es lo que quiero compartirles, ¿verdad? Que en un litigio estratégico lo jurídico es un componente, pero no es lo único, ¿verdad? En el marco de causa justa se han hecho investigaciones, se ha hecho trabajo pedagógico para poder sensibilizar y darle argumentos a la población para que formen su propia opinión. Se construyeron diversos escenarios, se hace análisis de coyuntura, incidencia específica ante autoridades, se montaron estrategias de comunicación y movilización social, por ejemplo, se involucró a los proveedores de salud y voces médicas, como ya lo he dicho, se hizo trabajo con la academia y también acción regional e internacional. Entonces, algunos ejemplos, o sea, se sacó la discusión de Bogotá, ¿verdad? Y el movimiento Causa Justa tiene presencia en las diversas regiones, entonces si se hacía movilización social no era solamente en Bogotá, sino que también se hacía movilización social en las regiones, y se propuso una conversación en términos de la ineficacia del delito penal, ¿verdad? Y la importancia de que el tema de aborto fuese regulado como un tema de salud y no como un tema de penalización. Como ya les comenté, se realizaron estudios de investigación, se contaron historias de cómo esto estaba afectando a las mujeres, se identificaron actores clave, formadores de opinión y se tuvo conversaciones con ellos y ellas para que pudiesen a su vez defender los argumentos. Inclusive se creó un festival que se llama Causa Justa, que durante una semana genera conversación sobre el tema de aborto en diversos lugares del país. Hasta, por ejemplo, se creó una canción de reggaetón, La libertad es mi causa, que también fue parte de la conversación y que fue también con el objetivo de llegarle a diversas audiencias. Y por supuesto, ya más en el caso jurídico, se fomentó la presentación de Amici Curiae y más de 100 amicis fueron presentados al proceso. Entonces, finalmente, pues el resultado fue bastante positivo. En febrero de este año, la Corte Constitucional de Colombia acepta varios de los argumentos y considera que el delito de aborto es inconstitucional y despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación. Luego de la semana 24 siguen aplicando las 3 causales que originalmente estaban y le pide al Congreso de la República pues que construya una política nacional de derechos sexuales y reproductivos, aunque no es necesario esperar a la política para que ya se despenalice el aborto. Entonces, esta es una de las legislaciones, digamos, de los precedentes más avanzados de las Américas y casi que también en el mundo. Pero lo que quiero comentarles es que la estrategia fue de modo tal que no solamente fue una victoria jurídica, sino una despenalización social. Una de las últimas encuestas que se hizo en Colombia demuestra que el 65% de la población está en contra de que las mujeres vayan a la cárcel por el delito de aborto. Entonces, lo jurídico tuvo un eje central, pero también, como les he señalado, la movilización social, la comunicación fue clave para este objetivo que está permitiendo hoy a las mujeres en Colombia acceder a estos derechos y a estar más cerquita de la igualdad y no discriminación. Por ahora lo dejo ahí, Leonor, y después podemos profundizar un poquito más. Muchísimas gracias, Marcia, por este panorama que nos ha dado del esfuerzo de Women's Link de liderar o por lo menos sumarse, ¿no?, a este movimiento más amplio en Colombia que llevó a la despenalización del aborto y gracias por recordarnos que el litigio estratégico es también un litigio que debe incluir otros ámbitos, ¿no?, sociales, políticos, y que las luchas o los éxitos de lo que entendemos por litigio estratégico no deben verse solo con ojos jurídicos, sino también de transformaciones sociales. Ahora vamos a escuchar a Alex Eduardo Sorto de sede Somos Honduras. Alex es abogado y también licenciado en Gerencia y Desarrollo Social. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos y un doctorado en Administración Gerencial y está estudiando también ahora una maestría en Derechos Humanos. Tiene una experiencia laboral de más de 18 años en distintos ámbitos de evaluación e investigación de programas y proyectos sociales en áreas de salud, derechos humanos, incidencia política, prevención de violencia de género, entre otros. Y durante su vida profesional ha desarrollado competencias en la creación de espacios de articulación que faciliten la cooperación y la colaboración, tanto con los grupos en situación de vulnerabilidad, así como con instituciones
públicas y privadas. Alex estará compartiendo una presentación que nos ha enviado y la experiencia, como decía, de sede Somos en Honduras. Adelante, Alex, y bienvenido. Muchas gracias, Leonor. Un placer saludarles, ver a tantas amigas en este espacio. Bueno, para comenzar quisiera comentar un poco de Somos. Somos EDC, es el Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI en Honduras. Tiene más de 18 años de trabajo por los derechos humanos de las personas LGBTI y avanzando también en temas interseccionales con otros grupos como mujeres, niñez, adolescencia, juventudes, pueblos indígenas, afrodescendientes, en las que nos encontramos en aquellas necesidades para la lucha para la no discriminación. Y por ahí hemos empezado a partir de hace unos 4 años desarrollando procesos de litigio estratégico. Más que todo ha sido un desafío porque partiendo de la necesidad que tiene la población, las personas LGBTs en nuestro país de poder formarse en temas jurídicos. Es muy poca las personas LGBT abiertamente y que desarrollan un activismo social por los derechos humanos de las personas LGBTI que asumen el trabajar desarrollando procesos de litigio por los mismos derechos de las personas LGBT. Entonces empezamos a formarnos como abogados y abogadas y empezamos a identificar a aquellos abogados y abogadas que tenían algún tipo de experiencia defendiendo derechos de las personas LGBT. Para nuestra gran... nos dimos cuenta que eran pocas las personas, los abogados y abogadas que tenían experiencia defendiendo derechos LGBTI a nivel nacional, y por ahí pudimos nosotros desarrollar una alianza estratégica con Abogados Sin Fronteras Canadá, que empezaron a fortalecer nuestras competencias y pudimos identificar un par de profesionales que nos han acompañado durante todo este proceso que hemos venido desarrollando. Básicamente hemos estado desarrollando 3 litigios. Voy a compartir brevemente sobre 2 de ellos. Uno sobre el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans. Este litigio lo desarrollamos en 2 vías, una a través de la vía administrativa y otra a través de la vía de la Sala del Constitucional, ya que nosotros nos dimos cuenta que muchas veces logramos decir somos discriminados, somos discriminadas, somos discriminades, pero partimos desde una experiencia no documentada y eso realmente no permite tener una evidencia que permita a nosotros y nosotras poder establecer argumentos jurídicos que nos permitan demostrar que la discriminación es algo real a lo que nos enfrentamos. En este caso, en la vía administrativa, que fue a través del Registro Nacional de las Personas, nosotros logramos presentar 4 solicitudes de cambio de nombre de 4 personas trans. Se vino desarrollando todo el proceso de las resoluciones por parte del Registro Nacional de las Personas, en la que todas las solicitudes que presentábamos tenían una resolución negatoria. Negatoria porque no existe dentro de la ley del Registro Nacional de las Personas un procedimiento que permita hacer el cambio de nombre o el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans basadas en una identidad autopercibida. En este caso, lo estamos esperando resolución a recursos de apelación que presentamos, recursos de nulidad que presentamos ya hace 6 meses, cuando los plazos de la ley de la administración pública nos establece que son plazos de 15, 30 días en los que la administración debería de estar dando sus resoluciones. Nosotros esperamos 6 meses. En ese caso, más de 6 meses y seguimos esperando, ¿verdad? A la espera. Eso nosotros lo manejamos como una negatoria total, como una negativa ficta, ya que durante todas las solicitudes que hemos hecho en cuanto a solicitud, recurso de reposición, recurso de apelación,
todo ha sido negatorio. En este caso viene algo coyuntural, ¿no? Que es la sentencia de Vicky Hernández, que establece que una de las reparaciones que el Estado de Honduras debe atender para la no repetición es establecer ese procedimiento expedito y administrativo que permita a las personas trans hacer su cambio de nombre sin tacha y sin mayor dilatoria. Estamos casi a año y medio de la sentencia de Vicky Hernández, con un periodo de cumplimiento de 2 años, en el que la voluntad política se ve como solamente en diálogos vacíos que realmente no dan un avance significativo hacia el reconocimiento, y está plasmado en la sentencia de Vicky Hernández. Por otro lado, nosotros presentamos un recurso de inconstitucional a la ley del Registro Nacional de las Personas, atacando la misma ley, basándonos en la no existencia de un procedimiento que viola derechos a la intimidad, a la autodeterminación, a la imagen propia de las personas trans. Después de casi 3 años, 3 años de haber presentado el recurso de inconstitucionalidad, sigue durmiendo en la misma sala, y estamos a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hemos sido incansables dando seguimiento en la Corte, en el registro, y ahora existen como los comentarios, ustedes no se cansan, dentro de la misma sala, entre las mismas, la administración pública nos dice, ustedes no se cansan de venir a preguntar por lo mismo, si eso todavía no va a salir. Entonces, eso nos da como estos sabores en que la voluntad política y el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas trans, por ejemplo, en estos 2 casos, no existe como esa voluntad para poder establecer hacer caso a los estándares internacionales de protección de las personas LGBTI. En cuanto al otro caso, que aparece en la próxima diapositiva, hemos venido también desarrollando lo que es un litigio sobre el reconocimiento legal de las uniones civiles de las personas del mismo sexo. Esto basándonos en que nuestra Constitución de la República hubo una modificación al artículo 112, partiendo desde la lucha que se hizo en el 2004 por el reconocimiento jurídico de las organizaciones LGBTI. Es decir, en el 2004, cuando empieza el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria a brindar financiamiento en el país, se busca que las organizaciones LGBTI puedan establecerse legalmente para que puedan acceder a esos fondos, porque estaba focalizada la epidemia en personas gays, bisexuales y mujeres trans, pero en ese momento los grupos conservadores empiezan a decir que nosotros queríamos personería jurídica para podernos casar. En ese momento, en el 2004, hasta el 2004, la Constitución de la República rezaba en el artículo 112 que se reconocía el matrimonio de 2 personas, nada más, pero no decía que eran personas biológicamente mujer y hombre entre sí. Y en el 2004 se hace una reforma totalmente inconstitucional que establece que se reconoce las uniones, los matrimonios y las uniones civiles de hombres y mujeres entre sí biológicamente. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer un análisis en el 2012 sobre la necesidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad que nos permita retraer esa modificación a la Constitución de 2004, que fue ratificada en el 2012, y por último ya en el 2020-2021 se hace una modificación al mismo artículo que establece que ese artículo no puede ser modificado por la mayoría simple del Congreso Nacional, sino más bien que necesita mayoría calificada, es decir, 84, 85 diputados del Congreso Nacional para poder hacer una reforma. Esto quiere decir que, como se maneja en el país, se petrifica el tema de la reforma constitucional a ese artículo, esto preveyendo lo que ocurrió a finales del año anterior, ¿no? Que fue que el Partido Libertad y Refundación, en alianza con el Partido Salvador de Honduras, ganan históricamente las elecciones, pero eso dejaba como entrever, los grupos conservadores de los partidos conservadores,
piensan que se viene a legislar a favor del matrimonio de personas del mismo sexo y a brindar otros reconocimiento a otros derechos de las personas LGBTI que hemos luchado históricamente en el país. En el caso del matrimonio de personas del mismo sexo y las uniones civiles, hemos ido también por la vía administrativa y también por la vía judicial. En este caso, en la vía administrativa, hicimos la tesis de que compañeros y compañeras lograron contraer matrimonio en Costa Rica y en México, y logramos solicitar la inscripción a nivel de nuestra ley, sabiendo desde antes que la ley no lo permitía. Sin embargo, la práctica nos permite a nosotros demostrar que no solamente se nos discrimina con la norma positiva, sino que también en la práctica se nos discrimina. En este caso, las solicitudes de inscripción de matrimonios han sido negadas. Solicitamos también a través de lo que es una notaría pública, el que compañeros pudieran casarse fue negado, y a partir de ahí nosotros presentamos los recursos de reposición, los recursos de apelación necesarios ante la autoridad competente para poder terminar de documentar lo que era el litigio nacional. Finalmente, presentamos también tres recursos de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, uno por la modificación de la ley de 2004 y otro por el tema de la modificación que hubo en el 2012, y finalmente otro por la modificación que hubo en el 2022, atacando todo lo que el Congreso ha hecho en contra de los derechos de las personas LGBTI por el no reconocimiento de las uniones civiles. Finalmente, algunas de estas líneas de litigio que hemos desarrollado a nivel nacional interno ya se han finalizado, y hemos presentado alrededor de 3 peticiones ante la Comisión Interamericana para estudio, y estamos a la espera de su revisión y admisibilidad, y esperamos poder ir aprendiendo y desarrollando más estos litigios con el apoyo de organizaciones aliadas, como es el caso de las que estamos presentes en este momento. Otro litigio que es importante, y en un minuto se los resumo, es el tema del derecho a la familia de las personas LGBT, que va conectado al tema del reconocimiento civil de las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se han hecho solicitudes ante la Dirección Nacional de Niñez y Familia para la adopción de un menor por parte de una persona abiertamente LGBTI, y que está en un proceso de resolución en este momento, y esperamos que podamos tener como una resolución positiva y que pueda finalizar el proceso de manera positiva para la persona solicitante, y si no, se nos convierte en un caso emblemático, porque nunca antes en el país había ocurrido una solicitud de este tipo, y tampoco hay una resolución negativa hasta el momento en cuanto al acceso a poder desarrollar un proceso de adopción de un menor en estado de abandono por una persona LGBTI. Agradecido. Muchas gracias, Alex, por este recorrido de todos los esfuerzos que han llevado a cabo en Honduras para reconocer distintos derechos relacionados con la población LGBTI. Creo que son un ejemplo de la perseverancia y de la creatividad, ¿no? Además de la importancia de desafiar al sistema jurídico, de tocarle las puertas, de seguir todas las rutas, por muy críticas que sean, que nos plantean nuestros sistemas judiciales, con la idea de también visibilizar las dificultades y en algún momento poder llegar a instancias internacionales, sobre lo cual seguiremos hablando en algún momento. Así que muchas gracias, y espero que podamos seguir esta conversación en otros escenarios y seguir creando alianzas. Ahora, también como parte de este panel tenemos a Morena Herrera. Morena es feminista, activista
de Derechos Humanos en El Salvador, muy reconocida por su trabajo contra la prohibición absoluta del aborto en ese país, en El Salvador. En 1990 fue socia fundadora de la organización feminista Las Dignas. Actualmente es presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y forma parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, organización que también contribuyó a fundar. Tiene estudios de filosofía de la Universidad de El Salvador, maestría en Relaciones de Género de la Universidad de Gerona y maestría en Desarrollo Local por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. Ha realizado numerosas investigaciones sobre feminicidio, ciudadanía y participación política de las mujeres, movimientos sociales de mujeres y, por supuesto, sobre las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Bienvenida, Morena, y el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Leonor. Muchas gracias a la Fundación para el Debido Proceso y a la Fundación Heinrich Böll por invitarnos y por hacernos coincidir en este espacio. Espero que el aire que me llega me dé para poder hablar seguido los 10 minutos que tengo planteados. Yo quisiera hablarles de dos procesos de litigio que están relacionados. El proceso con la experiencia, el caso de Manuela, y el proceso y la experiencia del caso de Beatriz. Ambos tienen que ver con los derechos reproductivos y tienen que ver con el título que tiene este foro, la discriminación por razones de género. Pero quería adelantar una cosa que creo que es importante, y ahora creo que las feministas tenemos que ser más conscientes de esto, que no solo son la discriminación por razones de género. Para preparar lo que iba a decir aquí, pensando, me puse a pensar en una cosa que, ¿cuáles eran las coincidencias entre Manuela y Beatriz? Y ahí, bueno, algunas cosas ya las tenía más claras. Ambas mujeres, ambas jóvenes, una de 22 y otra de 33 años, ambas viviendo en situación de pobreza y ambas viniendo de zonas rurales, viviendo en zona rural, y ambas con hijos previos al evento. Pero hay una cosa que yo no la había agarrado en esa coincidencia, y es que ambas tenían una enfermedad preexistente al evento obstétrico relacionado con la violación de sus derechos humanos. En el caso de Manuela, tenía un cáncer linfático, y en el caso de Beatriz tenía un lupus eritomatoso sistémico, un nombre larguísimo que tiene, pero que tenía afectación renal también. Entonces creo que esta quinta, 1, 2, 3, 4, 5, esta sexta coincidencia quizás no la hemos podido analizar en su debida dimensión. Entonces, bueno, las organizaciones salvadoreñas que hemos llevado este proceso, hemos sido la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. La colectiva es una organización con un tejido territorial muy amplio en el país y tiene una agenda feminista con varios ejes de trabajo. Uno de ellos es el de derechos sexuales y el de derechos reproductivos. Se llama Cuerpos Diversos y Sexualidades. Y con este eje coincide con la agrupación, que es una organización enfocada en la lucha por la despenalización del aborto y tiene como uno es intentar cambiar la ley, intentar analizar y poner en evidencia la necesidad de cambiar la ley. 2, lograr o apoyar a que las mujeres que han sido criminalizadas y encarceladas como consecuencia de esa legislación que penaliza de forma absoluta el aborto, recuperen su libertad.
Y la tercera es cambiar los imaginarios sociales en torno a lo que es el aborto, lograr lo que nos planteaba Marcia, la despenalización social del aborto, que ahí hemos tenido, digamos, momentos de oscilación importantes en el país. Y en esto quiero decir, no se nos tiene que olvidar que estamos hablando de un país que forma parte de Centroamérica, donde hay 4 de los 7 países que han penalizado de forma absoluta el aborto y que se están convirtiendo en un enclave autoritario para justificar, que pone su acento en los cuerpos de las mujeres, pero justifica otras medidas autoritarias y, digamos, promueve la pasividad ciudadana frente a esa razón. Entonces, brevemente les hablo del caso de Manuela. Manuela era una muchacha que vivía en una zona rural, tenía 33 años, pues con una familia viviendo en situación de pobreza. Ella no sabía leer y escribir y recientemente hemos ido sacando elementos que quizás ella tenía algún tipo de problema mental, pues, ¿verdad? Y sufrió violaciones a sus derechos fundamentales por parte del sistema salvadoreño. ¿Qué fue lo que le pasó a Manuela? Ella había ido a consultar a las unidades de salud cercanas a su comunidad por unas protuberancias que tenía por el cuello, pero solo le habían dado analgésico. Y el 26 de febrero del 2008 fue a lavar a la quebrada porque tampoco tienen agua potable y al día siguiente se cayó en la quebrada. Al día siguiente, afuera de la letrina o de la fosa séptica, sintió un gran dolor y sintió como que hubiera evacuado y se desmayó. Había sufrido una emergencia obstétrica, pero ella no lo sabía. Así la encontró su familia y la trasladaron primero en hamaca y luego en un carro rentado para llevarla al hospital. Cuando se despertó ya se encontraba en el hospital el personal médico que la denunció por el delito de aborto y fue capturada cuando todavía estaba hospitalizada. Fue interrogada sin presencia de un abogado, su familia fue intimidada y obligada a declarar en su contra sin saberlo. Fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado y ahí fue que su salud, estando presa, fue que su salud se deterioró más. Un año después de su encarcelamiento, por fin le diagnosticaron el cáncer linfático, pero tampoco recibió el tratamiento adecuado. 2 años después de su condena, falleció en el pabellón de reos del Hospital Rosales y 2 hijos pequeños quedaron en la indefensión. Entonces, bueno, el caso de Manuela, quería decir, no es un caso aislado. Nos muestra cómo mujeres que han tenido emergencias obstétricas son acusadas de haberse realizado un aborto y después condenadas por homicidio agravado o por tentativa cuando la criatura ha sobrevivido. Ese es el caso de Manuela. Presentamos de la mano junto con el Centro de Derechos Reproductivos el caso a la Comisión Interamericana. No, la primera medida nacional fue que le revisaran la sentencia aquí en El Salvador para, como decía su madre, limpiar su cara. Y después nos lo negaron, entonces después decidimos ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 2021 la Corte comunicó una sentencia condenatoria que establece medidas de reparación para la familia y medidas de no repetición a partir del reconocimiento de que la criminalización de las emergencias obstétricas ocurre en el marco de la penalización absoluta del aborto. Las medidas de no repetición no se han cumplido para nada todavía y las de reparación
solo la atención en salud y el acompañamiento al estudio de los hijos. El 30 de noviembre tienen que dar un informe de cumplimiento de sentencia al Estado y estamos esperando. Bien, Beatriz, que ya casi se me acaba el tiempo, les comento brevemente, tenía 22 años, era una muchachita que estaba en su segundo embarazo, tenía esa enfermedad y deja de tomar los medicamentos, se va al hospital y los médicos les recomiendan que lo mejor es que interrumpa el embarazo. Hay un diagnóstico médico y le dicen además que su embarazo era anencefálico y frente al riesgo de salud materna y de muerte, le recomiendan la interrupción del embarazo. Pero le dicen, tenemos miedo de actuar. Y la primera que vas a ir a la cárcel si actuamos sos vos. Entonces, hablamos con ella, establecimos un acuerdo ético y acordamos presentar una solicitud de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La sala se tarda un montón en resolver y es ahí donde primero decidimos solicitar medidas cautelares a la Corte Interamericana, las otorgó, pero aún así los médicos no intervienen porque había una fuerte oposición en el sistema judicial. Y con la tardanza bueno, en este caso solo quiero decirles que la Sala de lo Constitucional, que normalmente no hace procedimientos de audiencia, organiza 2 días de audiencia constitucional para analizar la petición de Beatriz. Y casi la convierten en acusada. Entonces, como además dicen, vamos a dar la respuesta hasta dentro de 15 días, ahí analizamos, y aquí está Marcia, que fue con Segil, que ella estaba en Segil en ese tiempo y fue quienes nos acompañaron, decidimos pedir medidas provisionales a la Corte. Un día la Sala de lo Constitucional le dice a Beatriz que le niegan el amparo y al día siguiente la Corte da medidas provisionales. Ese es el marco jurídico que se abrió para que le hicieran una histerectomía a Beatriz. Cuando ella se recupera, la niña tuvo una niña que murió a las 5 horas. Y tuvo ella 5 días en el hospital, le violaron diversos derechos de integridad personal, de intimidad también. Y bueno, ella decide que presentemos su proceso ante la Corte, ante el sistema interamericano. Ya está en la Corte, estamos esperando la fecha de la audiencia, que creemos que va a ser el primer trimestre del próximo año. Y estamos trabajando como muy intensamente en esto. Solo quería decir como los aspectos, enumerar los aspectos que tomamos en cuenta en el proceso. Por una parte, el acompañamiento a la familia. Es muy importante. A mí no me gusta decirle víctimas, creo que la palabra que usa Marcia es más adecuada, representadas. Entonces la vamos a adoptar, creo yo. Comunicación a distintos niveles, la estrategia jurídica también, la necesidad de establecer alianzas con personas y organismos nacionales e internacionales, y buscar el involucramiento activo de otros actores nacionales e internacionales. Esos serían como los aspectos del litigio estratégico que yo rescataría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Morena, por recordarnos este escenario, además, en el que nos encontramos en Centroamérica, donde se suma un recrudecimiento del patriarcado a través del cierre de todo espacio y del autoritarismo que vemos creciendo en la región.
y cómo este definitivamente es un escenario en el que de nueva cuenta los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, y sobre todo de aquellas más pobres, sigue siendo un escenario de dominio, ¿no? Y de control. Y como nos contabas de estos casos tan conocidos de Manuela y Beatriz, de mujeres a las que se les presumió culpables y que entran en esta categoría de lo que se conoce como discriminación estructural, ¿no? O intersectorial, de varios tipos de discriminación que se juntan. Y de nuevo, pues, un reconocimiento para el trabajo que han venido haciendo en torno a la despenalización absoluta del aborto en El Salvador. Ahora vamos a tener a Marisol, un momentito. Marisol Flores, de la organización Visibles de Guatemala. Marisol es abogada por la Universidad Rafael Landívar, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. Ha trabajado como investigadora en temas de justicia transicional y derechos humanos, también en litigio estratégico sobre graves violaciones de derechos humanos. Además, ha acompañado casos de operadores de justicia criminalizados en Guatemala y actualmente, pues, como ya decías, trabaja en Visibles, en el área legal, desde donde está construyendo y fortaleciendo el eje de defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y así que bienvenida, Marisol, y este espacio es tuyo. Gracias, Leonor. Hola, buenos días a todas y todos en el foro. Gracias a la Fundación para el Debido Proceso y a la Fundación MOL por haber invitado a Visibles para poder compartir el trabajo que estamos haciendo y conocer las otras experiencias en otros países de Centroamérica. Creo que es oportuno decir que a diferencia de otras organizaciones que están en este foro, como la Women's Link o la que representa Morena, que tiene más de 18 años, Visibles empezó en el 2017 y en el 2018 se formalizó como organización no gubernamental en Guatemala. Eso quiere decir que tenemos 5 años de estar trabajando en pro de los derechos de las personas de la diversidad sexual, y seguramente nuestra experiencia es un poco diferente a la que ya compartieron las otras personas que me antecedieron en este foro. En ese sentido, creo importante compartir cuál es el trabajo que hacemos desde Visibles, y se centra específicamente en 3 ejes: en el de comunidad, incidencia y conocimiento. En la comunidad es a través de superar prejuicios, espacios de salud mental y espacios seguros para las personas que conforman los espacios de Visibles. La incidencia se centra en comunicación a través de investigación, formación. Y tenemos 2 campañas, una campaña que se llama Somos Familia y la otra Vidas Trans. Estas campañas buscan sensibilizar a la población sobre las formas de relacionarnos con las personas diversas, y también buscan visibilizar los diferentes tipos de familia que existen en Guatemala. También abrimos espacios de discusión por y para las personas trans que tienen, personas diversas, sobre talleres de bienestar general, de salud mental, y temas variados para diferentes representaciones de la diversidad sexual y de género. A partir del año 2020, en Visibles se planteó que era necesario hacer acompañamiento legal, porque como ya les dije, pues estábamos haciendo investigación e incidencia, y nos dimos cuenta de que aunque hay organizaciones que nos han precedido y hacen un trabajo muy importante en la sociedad guatemalteca para la población LGBT, habían espacios o oportunidades donde podíamos incidir y poder acompañar a las personas. En ese sentido, hemos acompañado desde el 2020 procesos de tipo administrativo y civil que se han enfocado principalmente en la emisión de títulos universitarios con respecto a la identidad de género de las personas titulares de derechos, o casos donde se dieron hechos de discriminación en contra de personas de la diversidad por su identidad o orientación sexual. Como parte de la investigación y el haber definido que Visibles necesitaba o que tenía la intención de tener un área legal, hemos hecho investigaciones, y en estas investigaciones hemos encontrado que los temas de la diversidad sexual dentro del sistema de justicia de Guatemala pues no es un tema que esté presente o se documente.
La identidad de género o la orientación sexual solamente se nombran si la persona titular de derechos lo hace ver dentro del proceso, aunque se dificulta específicamente en el organismo judicial o en el Ministerio Público, que este no se puede documentar de manera adecuada o no se hace en el caso del organismo judicial. Con una investigación que hicimos que se llama Centro de Datos Abiertos LGBT, el organismo judicial nos respondió de que la orientación sexual o la identidad de género no es un dato que le interese grabar o tener presente, entonces no hay datos desagregados por identidad de género o orientación sexual que nos pueda dar el organismo judicial. La única institución que conforma el sistema de justicia de Guatemala o que participa en él, que tiene un protocolo de atención para personas de la diversidad sexual, es la Defensa Pública Penal. Y actualmente la otra que está tratando de tener un protocolo de atención para personas LGBT privadas de libertad es el sistema penitenciario, pero para el 2022 pues no lo había aprobado. También en este centro de datos que hicimos pudimos darnos cuenta que desde instituciones del Estado como la institución del Procurador de Derechos Humanos se ha establecido que en Guatemala no existe una ley o política que garantice el cumplimiento de los derechos de la población LGBT en Guatemala. Y con relación a la legislación o protección de este tipo para las poblaciones en Guatemala, pues al igual que en otros países de Centroamérica, hay una agenda regresiva en materia de derechos humanos y esto se ha intensificado en los últimos años. Particularmente es necesario mencionar que la ley de identidad de género o ley de crímenes por prejuicio en iniciativas de ley, pues ambas obtuvieron un dictamen desfavorable por parte del Congreso de la República de Guatemala. Uno de los argumentos era de que no está justificado lo suficiente la necesidad de legislar sobre este tema. Con relación a la identidad de género, aparte de pues esta negativa de legislar, está que las personas en Guatemala pueden modificar su nombre y rectificar la fotografía en el documento personal de identificación con su expresión de género que deseen, pero no se puede cambiar el marcador de género. Esto es importante mencionar que no cumple con ninguno de los principios consagrados en la opinión consultiva 24 de la Corte sobre los derechos de la diversidad sexual que Marcia mencionó. Y eso hace que algunas personas trans pues tengan situaciones en las que sus derechos se ven violentados o vulnerados, específicamente el acceso a la educación, la salud o el trabajo. En el 2022, pues desde Visibles estamos intentando fortalecer nuestra área legal y nos encontramos como explorando cuáles son las ventanas de oportunidad en las que podemos accionar. Estamos actualmente haciendo un estudio sobre legislación civil para poder establecer cuáles son las propuestas de reforma y cómo esto se puede adecuar a los estándares internacionales, principalmente de la opinión consultiva 24/2017, en donde se puedan respetar pues, los derechos de todas las personas de la diversidad sexual y no solamente pues, sea un intento como el que ya les mencioné del cambio de nombre para las personas trans. Entendemos que el trabajo de litigio estratégico lleva muchas áreas, como ya mencionó Marcia, perdón. Necesitamos comunicación, incidencia y pues, sobre todo la parte legal. Entonces estamos trabajando en red. Esto quiere decir que estamos teniendo acuerdos de colaboración estratégicos con organizaciones que pues nos precedieron y ya tienen experiencia en este tema, como Cristosal en El Salvador o el Tabata en Costa Rica, que pues, tienen vasta experiencia trabajando los temas de la diversidad sexual en sus países o acompañando este tipo de procesos. También consideramos que era necesario tener un comité asesor conformado por abogados que se hayan formado en Guatemala y traten temas de derechos humanos. Y con el objetivo de este comité asesor, pues era que nos permita evaluar rutas y cuáles pasos a seguir y cuál es el próximo gran tema que deberíamos tener en acompañamiento legal, porque como ya les había mencionado, nos hemos centrado en temas administrativos o de tipo civil que tienen que ver con la identidad de género y el respeto en la emisión de títulos universitarios. Y ese es el trabajo que hacemos desde Visibles en Guatemala, que como ven no es tan grande como el trabajo que todas las demás organizaciones hacen, pero pues,
hay como 18 años de diferencia entre el trabajo que ustedes vienen haciendo y el que nosotras estamos haciendo, intentando hacer en Guatemala. Y eso era lo que les quería compartir hoy. Gracias. Muchas gracias, Marisol, por compartirnos qué hacen desde Visibles y recordarnos la relevancia de trabajar en redes y de aprender unas organizaciones de otras. Yo creo que el que haya nuevas organizaciones más jóvenes en esta agenda es una riqueza, fortalece y es de alguna manera un relevo muy necesario en las distintas agendas, ¿no?, de derechos humanos. Así que muchas gracias de nuevo por contarnos en qué están trabajando, y ojalá que también este foro y este espacio sea una forma de estar más conectados y seguir alimentándonos de distintas experiencias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias que nos han llegado de Facebook y otras plataformas. Invitamos también a quienes están aquí en el Zoom a que puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios. A mí me da muchísima esperanza ver así juntos, ¿no? Tanto recorrido, tanto caminar, tantas lecciones, distintas etapas, movimientos, como digamos, una energía colectiva que nos mueve, ¿no? Y que ha quedado muy presente en este foro. Bueno, ahora les comparto algunas de las preguntas. Unas son para alguien específico, otras son más generales. La primera para Marcia es ¿qué elementos o factores debemos tomar en cuenta al momento de emprender la ruta de litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Más allá de los requisitos formales, ¿qué debemos tomar en cuenta? Voy a hacer todas las preguntas de una vez. Esa era para Marcia. Ahora para Alex. Hay dos. Una, la experiencia hondureña es importante en el litigio estratégico en materia de diversidad sexual. ¿Nos podrías contar qué impacto ha tenido esas acciones en la vida de las personas LGBTI Q+? Y la otra es también para Alex. Aún cuando estos procesos de litigio están en marcha, se pueden establecer logros parciales de lo que se ha impulsado en Honduras. ¿Qué lecciones deja lo que han trabajado hasta ahora en Somos? Y hay otra pregunta hay dos para Morena. Morena, los grupos de mujeres en El Salvador tienen una lucha histórica para superar la prohibición absoluta del aborto y la criminalización de las emergencias obstétricas. ¿Qué las motivó a emprender el camino ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Y qué creen que se debe tomar en cuenta para emprender exitosamente ese camino? La segunda también para Morena. ¿Cuáles son las medidas de reparación que ordenó el Sistema Interamericano en el caso de Manuela, que tienen un impacto colectivo, y qué se está haciendo para supervisar su cumplimiento? Esas son por ahora las preguntas. Si quieren, vamos en el orden en el que intervinieron. Así que, Marcia. Gracias, Leonor, y gracias a la persona que preguntó. A ver, ¿qué elementos se pueden o se tendrían que considerar? Para mí es importante el tema del objetivo. ¿Para qué quiero ir yo al Sistema Interamericano? Es una pregunta clave. ¿Y por qué? Porque a veces, o sea, es muy bonito litigar ante el sistema, ¿verdad? Tiene mucha adrenalina, tiene muchas experiencias positivas, pero también recordemos que litigar ante el Sistema Interamericano puede significar muchísimos años. En ocasiones 10, en ocasiones 15 años, por ejemplo. Entonces, esto es una carrera de largo plazo. Entonces, yo no puedo llevar cualquier caso. O sea, primero, había una premisa, por supuesto, todas las personas tienen derecho a la justicia internacional
Por lo tanto, todas las personas que quieran hacerlo pueden hacerlo, pero nosotras como organizaciones de derechos humanos que hacemos litigio estratégico, tenemos que pensar muy bien para qué queremos usar el sistema interamericano. ¿Por qué? Precisamente porque involucra muchísimos recursos, ¿verdad? Entonces, si queremos realmente utilizar esto de vía estratégica, tenemos que tener un objetivo claro. Yo quiero reformar una legislación, por ejemplo. Yo quiero eliminar una legislación porque es violatoria. Yo quiero que se cree una institución que es necesaria en mi país. Entonces, son medidas, lo que llamamos las garantías de no repetición, por las que vale la pena ir al sistema interamericano, ¿verdad? Hay otras cosas que las personas tienen derecho, pero que no necesariamente nosotras como organización podemos darnos el lujo de llevar todos los casos. El sistema está saturado, el sistema, hay un importantísimo retraso procesal, entonces tenemos que hacer esto en visión de largo plazo. Entonces yo diría, el para qué quiero litigar. Número 2, el tiempo, estar consciente del tiempo que nos significaría y si tenemos entonces la capacidad de sostener el litigio por ese tiempo, ¿verdad? No se trata solamente de presentar la petición, sino de presentar la petición, de hacer incidencia y de sostener el proceso y el acompañamiento para las personas a las que representamos, ¿verdad? Nuevamente, recordemos que hay un principio en el litigio estratégico que es la centralidad de las víctimas. Entonces, nosotras como organizaciones somos actores secundarios. Entonces, tenemos capacidad de acompañar a una familia, a una persona por 5 o 10 años. ¿Qué es lo que realmente podemos ofrecerle? Las expectativas de las personas a las que representamos. Eso es súper importante, hay que considerarlo. Resulta que yo como organización quiero un cambio legislativo, pero la persona a la que represento no, la persona a la que represento quiere solamente que se castigue a esa persona que me hizo daño. Entonces ahí hay una incompatibilidad, quizás sí, quizás no. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de esa persona a la que represento? Y si hay compatibilidad, si podemos entonces trabajar juntas por X cantidad de tiempo. Los estándares previos también, ¿verdad? Es importante. A veces presentamos un caso porque queremos que la comisión o eventualmente la corte genere estándares sobre ese tema, eso está bien. A veces presentamos un caso con la certeza de que ya hay estándares que nos van a garantizar una decisión positiva. Entonces, por supuesto, también hay que considerar qué tanta apertura hay sobre esos temas en el sistema interamericano y cuáles son las probabilidades de éxito. Y las capacidades que ya mencioné de realmente podemos sostener un proceso de litigio por el tiempo que lo requiere. Eso diría yo por ahora. Gracias, Marcia. Alex. Sí, gracias. Digamos, el impacto en las vidas de las personas que están participando de estos litigios, yo creo que ha sido importante la formación de los liderazgos, como mencionaba Marcia. El litigio estratégico va más allá del tema jurídico. Nosotros hemos acompañado lo hemos acompañado con un proceso comunicacional y en un proceso también de formación de liderazgos de las personas víctimas, ¿verdad? Que son representadas y de las organizaciones en sí. Las organizaciones trans, por ejemplo, han formado una comitiva de personas trans que están acompañando todos los procesos de incidencia, todos los procesos en la vía administrativa, en la vía judicial de cambio de nombre, y son los rostros y sus voces las que se escuchan. Yo creo que ese impacto ha sido uno de los más importantes que hemos tenido durante el proceso, ya que ha permitido fortalecer la base comunitaria de las organizaciones en sí y ha permitido el empoderamiento de las personas trans que les permite tanto replicar conocimientos en sus propias organizaciones como empoderarse del proceso en sí y poder dar seguimiento a los procesos. A pesar de que no todas las personas que están participando en los procesos de incidencia forman parte como peticionarios o solicitantes en los cambios de nombre, muchas de las personas conocen el proceso y tienen la capacidad para poderlo replicar. Yo creo que ese impacto es importante porque ha permeado estos liderazgos que les ha permitido un mayor empoderamiento de sus propias vidas. En cuanto a la segunda pregunta, creo que podemos hablar de logros parciales. Esos logros parciales, como lo mencionaba la compañera Marisol,
el tema de los datos, contar con la evidencia, contar con datos, contar con documentación. Eso permite que nosotros podamos tener una, poder visibilizar todo lo que está ocurriendo en cuanto al no cumplimiento de los derechos humanos o la no garantía de los derechos humanos de las personas LGBTI, y eso para nosotros es una gran ganancia, contar con procesos de los litigios que han sido documentados, que han sido sistematizados, que conocemos cómo se han desarrollado las experiencias. Eso es uno de los logros principales que hemos tenido de este proceso. También el haber ganado la experiencia. Creo que haber empezado con estos procesos que son, creo que una organización aquí en Honduras es la que desarrollaba algún tipo de proceso similar. Nosotros hemos logrado contar con esta experiencia y más aún una experiencia muy enriquecida con amplia participación de más de 27 organizaciones y grupos LGBTI a nivel nacional que conocen de los procesos. También haber empezado a hablar con otros tomadores de decisión, con otros actores clave sobre el por qué es importante la unión civil de las personas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Eso nos permite a nosotros ser más visibles en la palestra pública y también ser referentes para poder hacer esta defensoría de derechos que hasta hace unos 5 o 6 años era una defensoría de derechos bastante escueta, bastante invisible, y que se hablaban de estos derechos violentados, pero que realmente no se hacía gran trabajo, porque las organizaciones nos enfocábamos más que todo a temas de muertes violentas o a otros temas que también son importantes, pero los derechos son de todos y todos los derechos para todos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que podría compartir. Mil gracias. Morena. Sí, bueno, las motivaciones están relacionadas a algo que ya expresaba Marcia. Aquí no encontramos caminos para la justicia. Entonces, lo salimos a buscar a otro lado, pero con la posibilidad de que luego tengan repercusión en cambios acá. Entonces, esa es la motivación principal, sentir que estamos luchando por algo y topamos, y topamos, y topamos, y no hay caminos para la justicia aquí. Entonces, decir, vamos a buscarla otro espacio para lograr algún tipo de acuerdo que luego provoque cambios, repercuta acá. Y entonces es una motivación basada en la aspiración de justicia, ¿verdad? Las medidas de no repetición, en el caso de Manuela, son varias. Hay que tener en cuenta que Manuela es un caso de criminalización de emergencia obstétrica. Beatriz es un caso de negación de la interrupción legal del embarazo, o sea, enfocada en aborto. Son dos casos diferentes. Entonces, en el caso de Manuela, tiene que ver con medidas para que no sigan ocurriendo criminalización de emergencias obstétricas. Está la creación de un protocolo para atender emergencias obstétricas en los hospitales, para que ya no haya denuncias en los hospitales, la revisión de las que están presas o procesadas todavía, la necesidad de regular el secreto profesional del personal médico, la necesidad de formar a personal médico en los hospitales, el establecimiento de programas de educación integral en sexualidad, la formación de defensores públicos. Hay que recordar que a Manuela se le violaron varios derechos y uno de ellos fue el derecho a la defensa, a la defensa en el proceso jurídico. Entonces ahí, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, en el caso de El Salvador, es la que tiene la responsabilidad de la defensa pública y a ellos les corresponde una responsabilidad. Quería aclarar que la Procuraduría es una de las pocas instituciones que está empezando a querer cumplir la sentencia. Entonces son este tipo de medidas que tienen que ver con que
no se siga tratando de manera penal a mujeres por un problema de salud que son las emergencias obstétricas. Pues darle herramientas al personal de salud para que no siga interpretando primero hechos que son de natural, son, digamos, que ocurren naturalmente en algunas mujeres y que lo interpreten y luego prohibirles que hagan las denuncias, pues, ¿verdad? Eso. Nosotros hemos trabajado ya en una propuesta de regulación del secreto profesional. Vamos a ver si nos hacen caso. Pero ahí estamos. Mil gracias, Morena. Para cerrar este panel, tengo una pregunta para ustedes cuatro. Y es si pueden compartir alguna estrategia o algún aprendizaje para hacer frente a los discursos antiderechos, ¿no? ¿Qué les ha funcionado o qué no ha funcionado y qué han aprendido de esas experiencias? Si quieren, empezamos hoy al revés. Así que te toca de nuevo, Morena. Bueno, yo diría analizarlos, no darle volumen. En la medida que podemos, nosotras no los contestamos directamente, porque hay ataques a la organización, ataques personales. Entonces no contestamos a esos ataques, pero por otro lado, ir tomando algunos temas para aclararlos en el tú a tú con la gente, en el directo con la gente, en las conversaciones directas. Por ejemplo, a ver, este planteamiento de con mis hijos no te metas, pues, y que cerraron aquí, acaban de cerrar los programas de educación integral en sexualidad y eliminando todos los materiales educativos que ha hecho el ministerio con ayuda de nosotras. Nosotras hemos metido trabajo y recursos para que existieran esos manuales, esos materiales. Entonces, nosotras platicamos con los docentes, con las docentes también, preguntándoles, ¿y ustedes creen que estos materiales hacen daño? No, no, al contrario, dicen, necesitamos, esto nos ayuda a ser mejores docentes, no sé qué. Entonces, ir construyendo otra corriente de opinión, aunque no se exprese necesariamente en redes sociales o no se exprese públicamente porque tienen que mantener el empleo, ¿vea? Pero ir construyendo otras corrientes de opinión y no darles más volumen del que ya tienen. Esa sería mi opinión. Gracias. Marisol, ¿quieres aportar? Con relación a pues como al discurso de odio y eso, creo que es importante pues trabajar en red con las otras organizaciones que hacen cosas parecidas a las que hacemos, que eso fue una de las cosas que nos ha funcionado. También aprender a comunicar cosas legales o cosas que están escritas como en idioma de abogado, en un idioma en que todas las personas puedan entender o que entiendan la gravedad de por qué esto puede ser discurso de odio o qué es el discurso de odio. Y también usar los argumentos de estas personas, en tus propios argumentos en su contra, señalando por qué esto es mentira o por qué no debería ser tomado en cuenta. Esas son cosas que creo que nos han funcionado. Gracias. Alex y luego Marce. Y por nuestro lado, creo que no entrar en debates vacíos. Nosotros no vamos a convencer a los grupos conservadores de que tenemos derechos, ni ellos nos van a convencer que no tenemos. Entonces, por nuestro lado, no hemos entrado a esa discusión estéril con los grupos conservadores, no participamos en debates, en programas televisivos, con ellos para debatir. Nosotros lo que hacemos es aprovechar los espacios en medios de comunicación en los que los civiles hablamos de cosas civiles, ¿verdad? No entramos en los temas eclesiásticos o de iglesia, ya que no nos compete, no tenemos competencias en esos ámbitos. Esa es como el análisis que nosotros hemos realizado acá. Obviamente tenemos
algunas expresiones religiosas que apoyan las causas de derechos humanos de las personas LGBTI, y con ellos sí hablamos porque estamos en la misma línea, ¿no? De reconocimiento, de garantía, respeto y de derechos. Y también las experiencias es acuerparnos, los ataques, acuerparnos con otros movimientos de la sociedad civil, como las mujeres, los pueblos indígenas, aquellos que tienen ese reconocimiento de todos los derechos para todas las personas, para poder acuerpar nuestra lucha y poder de alguna manera establecer como esos parámetros de defensa ante los riesgos y la amenaza que sufrimos las organizaciones y los líderes que estamos dando cara o somos cara pública sobre cada una de las acciones de litigio que desarrollamos. Eso es siempre estar acompañados y acompañadas por organizaciones locales, por organizaciones internacionales, organizaciones de protección de derechos humanos, y también con los aliados y aliadas estatales, en este caso, los que se pueden contar, ¿no? Para que los grupos conservadores vean de que no estamos solos y solas, y así nosotros poder de alguna manera sentirnos un poco más seguros y seguras, y tener como esa red de apoyo necesaria para cuando el ataque viene. Sí, yo pues me sumo a los comentarios que ya se han dado y quiero traer otra vez la experiencia de Causa Justa. Digamos, uno de los esfuerzos que se hizo en Causa Justa fue poner la conversación en los términos que queríamos, para no caer en las tentaciones de responder a estos grupos que por supuesto tienen muchísimos recursos y utilizan muchos dogmas y a veces un lenguaje que es complicado. Sino cómo queríamos poner nosotras la conversación, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, se establecieron 90 argumentos de por qué el delito penal era ineficiente, y se establecieron vocerías, y todas las vocerías eran consistentes y no nos salíamos de ese marco, ¿verdad? El delito penal es injusto, el delito penal es violatorio, el delito penal no funciona, ¿verdad? Y sobre esa lógica, proponer a formadores de opinión, por ejemplo, algo que se hizo muy bonito es que se les envió a varios formadores de opinión como un kit con los 90 argumentos diagramados de manera muy bonita, una pañoleta verde, una libretita, y se les propuso tener reuniones para discutir estos argumentos, ¿verdad? Y que ellos formaran su opinión, y ahí encontramos un montón de personas aliadas, por ejemplo. Y luego en los medios de comunicación habían muchas personas preparadas. Ojo que para las vocerías hay que tener una preparación previa, y esta es la conversación, que si eso es pecado, no, efectivamente, eso no tiene que ver con nosotras. Estos son los argumentos que demuestran que el delito penal de aborto es injusto, es ineficiente y violatorio de los derechos humanos, y se tuvo esa posibilidad entonces de poner la conversación en los términos que queríamos. Y yo creo que ahí, como movimiento de derechos humanos, tenemos que hacer el esfuerzo de no estar reaccionando todo el tiempo, sino cómo queremos que se dé la conversación, y empezar sistemáticamente a poner la conversación en nuestros términos y no en la de estos grupos. Muchas gracias, Marcia, Morena, Alex y Marisol, por el tiempo que nos han dado esta mañana y por habernos compartido tantas y tantas, pues tanto recorrido, ¿no? Que hay, como ya decía, se siente que hay una energía, digamos, común, ¿no? Que hay que seguir aprovechando y encauzándola para generar avances en escenarios que parecen siempre tan poco favorables, ¿no? Pero creo que también en este minuto que nos queda para cerrar, yo creo que hay que darnos un aplauso y un abrazo para celebrar todo lo que se ha logrado también, todo lo que se ha logrado, y no siempre pensar que tenemos todo en contra, sino que hay muchas cosas positivas, mucha gente remando del mismo lado, y así que felicidades, ¿no? A ustedes, panelistas, y a todas las personas que están detrás de ustedes, delante, a la par, y por supuesto que a las víctimas, sobrevivientes, representados, a las personas que están sufriendo directamente esta discriminación. Muchas gracias a la Fundación Henry Ball por
por su apoyo de siempre, ¿no? En estas causas. En nombre de la Fundación para el Debido Proceso, de nuevo, muchas gracias. Los invitamos a leer una publicación que hicimos hace un tiempo, también con apoyo de la Fundación Henry Ball, sobre este mismo tema, específicamente sobre el estado de la legislación en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y seguimos. Este es un espacio que nos muestra la importancia de conversar entre todos y todas. Así que sigamos trabajando juntos y que tengan un muy buen día.